Acababa de dejar de vestir el pantalón corto del uniforme del Claret y ya vestía el terno negro, atuendo de los hombres serios que mandan los pasos. Tocó el martillo por primera vez con todas las prevenciones de su mentor, que le advirtió de sus peligros y de sus tentaciones. Más de 30 años después, reconoce que no ha podido resistirse a una de ellas, la de la absoluta dedicación con la que hace su trabajo, que le lleva a no tener ni un solo día libre en el calendario de la Cuaresma, en el que no se le vea caminando de espaldas, levantando el mentón al cielo al que vuelan los pasos que manda. Serio, con la ilusión de un niño de pantalones cortos. Siendo yo muy pequeñito, mi padre era teniente hermano mayor del Cristo de Burgos y en esa época se decide fundar la cuadrilla de hermanos costaleros, cuando ya los estudiantes llevaban del 73, pues en torno al 76-77 se decide la formación de la cuadrilla de hermanos costaleros, algo que venía ya en auge, y se decide entre los capataces, el elenco de capataces posibles para abanderar ese proyecto, se decide que sea Manolo Santiago, ¿no? Entonces, yo, personaje de la Sevilla cofrade y del costal que yo no conocía, pero que como eso creaba una expectativa terrible y bueno, pues entonces yo acompañaba a mi padre, siendo teniente hermano mayor, acompañaba a mi padre a los ensayos siendo muy chico, ¿no? Entonces se ensayaba, el paso de Cristo se guardaba en el Palacio de las Dueñas y bueno, yo había noches que los costaleros, con los que hoy me une sobre aquella primera cuadrilla, una gran amistad, había veces que me subían encima de las trabajaderas y iba yo encima de las trabajaderas dando chicotas por dentro, ¿no? Y recuerdo pues en aquella época nada más que había botellines o tercios y bocadillos enormes que, como tú comprenderás, cuando terminaba el ensayo para mí era imposible de tomar, ¿no? Con esa edad, ¿no? Mantuve esa relación con el mundo de los costaleros y tal, que era muy sana, no había dos cuadrillas, había mucha menos gente, y al final un día Manolo Santiago pues me dice, niño, ¿tú quieres venir conmigo el domingo de Ramos a la Paz? Y le dije que sí, y lógicamente le pedí permiso a mis padres, y de un vecino, de una vecina, me prestó una chaqueta, porque en esa época los niños no teníamos chaqueta oscura o azul marina, y con una chaqueta azul marina prestada y una corbata oscura y un pantalón gris, pues salí por primera vez con 14 años en el Cristo del Porvenir, en La Paz, ¿no? Bueno, yo creo que el de un niño enamorado de ese mundo, enamorado del mundo del costal, de la trabajadera, de que me llevaba bien y me acercaba y preguntaba y bueno, también es verdad que había pocos niños que iban a esas horas y yo también tengo que agradecer que fuese mi padre el que, en vez de dejarme en casa acostado, pues me llevase, ¿no? Si mi padre me hubiese dejado acostado probablemente no hubiese tenido esa afición, pero yo creo que eso ayudó mucho, ¿no? El vivir tan de cerca y algo tan terriblemente apasionante como era en aquella época, ¿no? Yo he sido costalero la primera vez que me metí bajo un paso fue en el Cristo a la columna de Zote, para mí toda la vida la cigarrera, por mi barrio de Los Remedios. Después salí en la Virgen de la Concepción del Silencio, varios años, y después en el Palio y después en el Claret. Ya porque Antonio llevaba el paso de Cristo y se estrenó el paso de misterio y fue en el Claret. Como ya fuimos cogiendo cada vez más cofradía, Antonio fue cogiendo cada vez más cofradía y yo también iba cogiendo más edad y las condiciones físicas más mermadas, pues decidí que o una cosa u otra. Entonces el número mayor de cofradías determinó que yo me retirase del mundo de abajo, ¿no? Del costal. Hombre, yo entiendo, no es imprescindible. La historia antigua te dice que la inmensa mayoría de los capataces antiguos no se metieron nunca debajo de los pasos,
Probablemente la única, el único dato discordante en ese tema sea Salvador Dorado el Penitente, pero los grandes capataces, Rafael Franco, el elenco de grandes capataces no se metieron nunca abajo. Muchos de los actuales sí, y yo entiendo que es positivo. Suma, no resta, suma. Y el saber qué pasa debajo, los malos momentos, cuando flaquean las fuerzas, etcétera, etcétera, yo creo que es importante saber el ambiente que hay debajo de un paso, ¿no? Es donde el hombre está igualado de todas las maneras. Hay vestidos de la misma manera, no hay ni gente con mejor ropa, ni más cara, ni más barata, ni más nada, y al lado hay un juez al lado de un parado al lado de un albañil al lado de un panadero al lado de un estudiante al lado... Es decir, ahí no hay distinciones ni de clases, ni de dinero, ni de colores, ni de... Entonces creo que esa es la base de nuestra fe, ¿no? El que todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Eso es lo principal. El misticismo, yo creo que el misticismo lo tenemos que dejar más bien, entre comillas, para los altares y para otros momentos, ¿no? El costalero reza cargando, cogiendo kilos, pero sin olvidar que a quien pasea es a Dios y a su bendita madre. Nosotros no somos transportistas, los costaleros no son transportistas de una empresa de mudanza, no transportan kilos o muebles, para eso existen las empresas de mudanza. El costalero lleva y pasea a la Madre de Dios y lleva y pasea a su hijo por las calles de Sevilla, y eso no puede olvidarse, pero indiscutiblemente haciendo un esfuerzo común físico que no se puede orillar. Hay hermandades que rezaban, nosotros a una hermandad en particular, el costalero, esa cuadrilla rezaba mucho pero pasaba una cosa, que se rezaba en un sitio en concreto y en las vueltas se perdía el son, ¿no? Y el Cristo se bambaleaba. ¿Por qué? Porque el costalero estaba más pendiente en ese momento de rezar que de hacer el trabajo que estaba haciendo. Al final se rezan en momentos muy puntuales nada más y como decimos, se reza empujando para arriba y caminando de frente, ¿no? De la primera etapa de los hermanos a la actual, para mí el principal historia está en que no hay el espíritu de sacrificio que había antes. Antiguamente se hacían 14, 15, 20 ensayos y la gente iba con una ilusión arrolladora, y hoy dices 4 y la gente se da las manos a la cabeza, ¿no? Y vas a un ensayo y si llueve la gente se alegra, ¿no?, de que llueva para no ensayar. Entonces, ese espíritu de sacrificio creo que falta, ¿no? Yo creo que si hoy las hermandades se planteasen, nosotros no hace mucho en el año 90, que está ahí al lado, el año 90 no está tan lejos, que fue el primer año que cogimos la hermandad Las Penas San Vicente, hicimos 14 ensayos con el palio. Y se hizo encantado, y de ahí salió una magnífica cuadrilla, ¿no? Porque la primera vez que eran los hermanos costaleros de Las Penas. Y si hoy eso lo supiésemos retrotraer al tiempo y traérnoslo a hoy, al día de hoy, yo creo que aquellos mismos costaleros hoy serían incapaces de hacer 14 ensayos, ¿no? Les parecería una cosa desorbitada e innecesaria, ¿no? Otro rasgo para mí fundamental que tiene que tener todo costalero es la humildad. Es verdad que ahora mismo, gracias a que la Semana Santa ha cambiado, hay doble cuadrilla en la mayoría de los pasos y hay hermandades que superan incluso el tener 2 cuadrillas, tienen 2 cuadrillas y pico, hace el costalero el esfuerzo sea distinto. Es verdad que el costalero cada vez está más preparado, el costalero hoy, por regla general, el costalero hace un esfuerzo físico, se prepara, va al gimnasio, corre, hace natación. Entonces el costalero llega con otra preparación, ¿no?, que se empieza a asemejar más al costalero antiguo, al costalero de la anterior época, ¿no? No al de las primeras etapas de los hermanos profesionales, donde eran más estudiantes, oficinistas, gente menos con unas calidades técnicas. Sin embargo, hoy ha cambiado también la alimentación. Hoy, gracias a Dios, el alimento es fundamental, la preparación física. Bien, bueno, pues eso hace que efectivamente en los pasos haya niños, permíteme con 18 años, con efectivamente personas de 50 y tantos, ¿no? Es importantísimo el que el de 50 y tantos pueda y quiera y tenga ganas e ilusión todavía por enseñar el de 18, y que el de 18 se deje enseñar.
Mucho, hombre, yo creo que la primera vez que toqué el martillo con 14 años en el Cristo de la Paz, en la altura del Val Laredo, nunca se me olvidará, ¿no? Porque además, con 14 años, la imprudencia de la juventud, cuando me dijo Manolo por primera vez, Manolo Santiago, que en paz descanse, me dice, niño, llama, ¿no? Y yo me fui decidido a llamar, como el que iba, y entonces me cogió del hombro, me paró y me dice, ven para acá. Dice, ¿tú sabes lo que va a hacer? Digo, sí, me ha dicho que llame, ¿no? Dice, pero espérate, ¿tú ves cosa que hay ahí arriba? Digo, no sabía. Dice, el martillo, niño, el martillo, ¿dónde va? ¿Y qué pasa? Dice, pues que ahí está reliado el diablo, que no te pique el diablo. Y eso, porque Manolo me lo decía por la cantidad de enemigos que esto crea, ¿eh? Las envidias, la gente que quiere estar en tu sitio, que hará lo posible por desbancarte, etcétera, etcétera, y perderás amigos y dejarás amigos en el camino por culpa de esto, ¿no? Yo espero que no me haya picado, sino todo lo contrario, y bueno, ese fue un momento espectacular y inolvidable, porque además iba además con una enseñanza que no he olvidado en mi vida. Y luego por otros dos momentos importantísimos que hasta la fecha tengo la enorme suerte de tocar el martillo en mi Cristo de Burgos, y tengo la suerte de llamar a mi Virgen de la Esperanza, Macarena, ¿no? Este año no, pero voy al Señor de la Sentencia, pero esas son también dos experiencias únicas, ¿no? Tener la suerte de ir con tus dos imágenes de tu niñez es algo, una suerte inenarrable, ¿no? Pues mira, supone un reto absoluto, un reto precioso del que estoy ya nervioso, francamente nervioso de que llegue, ¿eh? Tengo unas ganas pasmosas, he tenido unos detalles, unas vivencias en estos últimos meses espectaculares, empezando por el propio Miguel Loreto, fue una de las primeras personas que me llamó. Otra persona ha tenido, fíjate, unas palabras cariñosísimas conmigo, ha sido Alejandro Llero, uno capataz de los primeros 3 años de la hermandad, de los costaleros antiguos, como Francisco Narbona, como bueno, un montón de costaleros antiguos que no están, Kiko, un montón de gente que antiguamente se metían súper cariñosos conmigo, y los costaleros actuales también me han demostrado un cariño espectacular. Y otra gente que me ha mostrado un cariño fortísimo, no solamente la hermandad y mi familia, es quien me rodea, y mis amigos más íntimos, sino también los costaleros del palio, ¿eh? Los costaleros del palio me apoyan y me ayudan, tan es así que, bueno, creo que han quedado todos para ir al primer ensayo del Señor de la Sentencia, y supone mucho para mí, es un paso de misterio único, ¿no? Porque además ocurre una cosa, a mi entender, la Virgen de la Esperanza, yo creo que se le escapa a la propia hermandad, es tan universal que se le escapa a la propia hermandad. La hermandad no es capaz, entre comillas, entienden en el buen sentido de la palabra, de dominar lo que la hermandad, la Virgen de la Esperanza, supone esa noche en la calle. Sin embargo, el Señor de la Sentencia es todo lo contrario. Él concentra todo el macarenismo, todo lo que se entiende, lo que sería, lo que vendría en el diccionario por ser macareno o que es la hermandad macarena, se concentra en el paso del Señor de la Sentencia. La centuria, ese paso, las plumas, cómo suena esa banda, el reloj del tambor de Hidalgo, todo eso, esa mañana, las túnicas moradas, yo creo que es otra cosa, ahí donde se concentra el macarenismo más puro. Quiero decir que la Virgen no vaya, por supuesto que sí, pero ¿entiendes la diferencia entre la universalidad de una imagen como la Esperanza, que se escapa frente al barrio más profundo, al barrio de la feria, al mercado? Todo eso para mí es el Señor de la Sentencia. ¡Osuna! ¡Vámonos, mi arma! Está levantada por mi padre. Todos por igual valiente. ¡Hasta ahí! Sí, somos íntimos amigos. Es verdad que como pasa en todo, con algunos tienes más o menos relación, porque sos humano, pero realmente sería inviable este proyecto de tantas horas juntos, tantas noches juntos, con tanta tensión. Nosotros manejamos a más de 1.200 personas diferentes, y si no hubiese una compenetración absoluta, hoy gracias a Dios casi con la mirada sabemos cómo mandamos, qué queremos, qué pedimos en cada momento, y si no hubiese esa amistad y esa compenetración y ese cariño tan tremendo y respeto entre todos, porque hay un respeto fundamental entre todos, y sobre todo todos sabemos cuál es nuestro cometido
bajo el paraguas, por supuesto, de Antonio, que es la persona con la que vamos y la persona que es a la que las hermandades realmente le confían. Yo te puedo decir hasta el punto de que si no tengo la instrucción expresa por parte de Antonio de que yo meta un paso de Cristo en la iglesia, yo no lo puedo meter. O sea, y se queda en la puerta, Eso lo saben las propias hermandades, yo se lo digo y lo sabe Antonio. Entonces Antonio, pues bien, o manda a alguien y dice, oye, decirle al neto que meta el paso, ¿no? Pero si no es así, el paso se queda en la puerta, porque lo tiene que meter el capataz titular. Y salvo que no tenga autorización expresa de él, yo no meto el paso de Cristo en la puerta, ¿no? Te voy a poner un dato, que el otro día tuvimos la iguala en la Hermandad de la Resurrección, que no parece, ¿verdad?, que es de las hermandades, por llamarla puntera, y me explico por puntera: Gran Poder, Macarena, Esperanza Triana, las grandes cofradías en donde todo el mundo espejo donde se refleja todo el mundo, pero que es una hermandad para conocerla interiormente, con una humanidad espectacular, y a mí una hermandad que me llena muchísimo. Pues te digo que para los dos pasos se presentaron 148 costaleros pidiendo sitio, ¿no? Y solamente entraron 8. Es decir, que 140 personas se quedaron esperando, ¿no? O una oportunidad. Eso es la resurrección. Ya no te cuento en otras cofradías similares, ¿no? Yo creo que ahora mismo sí está asegurado, y creo que también hoy hay un elenco de capataces y de sagas familiares y de gente joven que está preparada, y que yo creo que ahora mismo no hay que temer por eso, ¿no? Que no llueva, porque el año pasado fue una Semana Santa dura, que todo el mundo disfrute de la Semana Santa, que todo el mundo se reconforte y se llene de Dios y de la Virgen, que creo que hace falta, que hace mucha falta, que los que damos o intentamos, pues unos de nazareno, otros portando los pasos, otros mandando, otros tocando el tambor, otros, cada uno en su cometido, que demos testimonio real de lo que estamos haciendo, que esto no son los carnavales de Sevilla, sino que es la Semana Santa de Sevilla, con todo lo que ello conlleva. Y bueno, pues en mi ámbito, que no se lastime nadie, que de esos 1.200 costaleros distintos que manejamos, que no ocurra nada, ningún percance, ¿no? Y ese es más o menos mi deseo, y que todas las cofradías, desde la que comienzan el Viernes de Dolores en sus distintos barrios hasta el Domingo de Resurrección con el Resucitado, que tengan una feliz estación de penitencia.